Muy buenas, vamos con este cuarto domingo de Cuaresma. La Iglesia en este ciclo C nos regala esta hermosa parábola que normalmente llamamos del Hijo Pródigo, aunque los autores dicen que debía de llamarse del Padre Misericordioso. Siempre interesante y siempre encontramos cosas nuevas para nuestra vida. He hecho, como otras veces, una pequeña presentación para intentar presentar un paralelismo. En primer lugar, los que tengan su diario bíblico, su liturgia diaria o lo que tengan para ver el texto del Evangelio, se darán cuenta que aparece primero capítulo 15, versículos del 1 al 3, y después del 11 al 32. El capítulo 15 es el capítulo de las cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida, no está la llamada perdida, sino el hijo perdido. Pero leemos simplemente la tercera parábola. Pero los tres primeros versículos nos dan el marco a quien está contando Jesús en primer lugar esta parábola, con lo cual nos ayuda a entenderla bien y evitar los excesos que a veces se hace, dar vueltas en el pecado del hijo, que ha ido con malas mujeres, que ha tomado, que ha fumado, que ha bebido. Y en realidad eso no es lo más importante, ni mucho menos en la parábola. Vamos a intentar compartir un poquito lo que en mi oración esta mañana yo reflexionaba, por si les sirve también a ustedes, por supuesto. Está dirigida en primer lugar a dos grupos de personas. Dice que acogía a publicanos y pecadores. En otras ocasiones habla incluso de prostitutas, todo tipo de pecadores en general. Ahí está haciendo referencia a pecadores públicos, pecados graves. Y por otro lado están los fariseos y los escribas, que son los que le critican. ¿Por qué acoge a esto si es un profeta? ¿Por qué se deja tocar de alguna manera? ¿Por qué se deja contaminar por estos pecadores? Tenemos aquí entonces dos formas de entender la vida. Y vamos a ver un poquito quién es cada quien. Por un lado decíamos los publicanos y los pecadores. Por otro lado, los fariseos y los escribas. En el primer lugar diríamos los malos y los buenos, desde el punto de vista de los fariseos y de los escribas y de la mayoría de nosotros. O sea que tampoco nos vamos a engañar. Los primeros representan en la parábola propiamente al hijo menor. Los segundos representan o representamos al hijo mayor. En realidad, en nuestra vida somos los dos hijos. A veces el menor, a veces el mayor. Vamos a ir viendo un poquito por qué simboliza cada uno. Intentando hacer gráfico, el hijo menor representa al chancho. Lo único que quiere es revolcarse en el barro, disfrutar la vida. Y el hijo mayor representa al burro. Lo único que sabe hacer el pobre burro es trabajar. Y si descansa y si come es para seguir trabajando. Encontramos personas en las que su vida solo es trabajar, para emborracharse, para vivir la vida loca, es el chancho. Encontramos otras personas que solo saben trabajar, 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 trabajar. Padres, madres de familia, que están la mayor parte del tiempo fuera de su casa, supuestamente trabajando para sus hijos, para dejarles un futuro, para dejarles una seguridad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los verbos que definen a cada uno de este grupo de personas, como decíamos, el primero es gozar y despilfarrar. El segundo es trabajar, trabajar para acumular. El trabajo parece que nos da una cierta seguridad, nos sentimos útiles, nos sentimos alguien y es lo que vamos persiguiendo. En el primer caso, el disfrute, el deleite del sexo, del alcohol, de la comida, del cigarro, de las drogas, de lo que sea, nos produce una especie de embriaguez, de borrachera que supuestamente nos hace felices. También el trabajo produce una especie de embriaguez y de borrachera cuando voy terminando metas que me he propuesto y estoy ahí, corre, corre, corre. Los dos caminan, corren desesperados detrás de algo que parece que les va a dar la felicidad. El primero, esto por supuesto está todo muy estereotipado, la vida es mucho más compleja, pero bueno, para intentar, es una cuestión pedagógica, intentar entender. El primero vive el presente sin el futuro, vive la vida loca y por eso goza, despilfarra, no piensa para nada en el mañana. El segundo piensa en el futuro, en acumular, en tener, en asegurarme, pero olvida el presente.
Olvida la familia, olvida a los hijos, olvida la iglesia, olvida a Dios, olvida todo. Simplemente vive para amontonar supuestamente para el día de mañana. La experiencia nos dice que los dos acaban mal. ¿Cuántas personas conocemos que toda su vida han trabajado como puntos suspensivos, esperando jubilarse? Se han jubilado y ¿en qué han gastado sus ahorros? En médicos. Otros, peor todavía, han muerto y la herencia, los hijos, ¿para quién ha servido? Para los juicios, para los pleitos. En el primer caso, normalmente es gente que muere como un animal porque no tienen nada, no se han preocupado de nadie más que disfrutar de ellos mismos y nadie se preocupa de ellos, mueren abandonados como perros. Si tienen suerte en alguna parroquia, en algún albergue, los acogen, pues bueno, más o menos tienen, gracias a Dios, un final más o menos digno. ¿Sí? Insisto que eso está un poquito exagerado, teatralizado, para intentar ver las cosas, ¿no? Después la vida es más compleja y, por supuesto, precisamente la enseñanza de la parábola es que durante la vida podemos darnos cuenta y recapacitar. Precisamente al hijo menor de la parábola le salva que reflexiona, no en su padre, reflexiona en él, en el hambre que está pasando, en lo sucio que está, en la poca ropa que tiene y lo rota que está, y cómo se pasa la vida peleando con los chanchos como un chancho más. Pero reflexiona, recapacita y dice, pucha, en la casa de mi padre hasta el último muchacho que ha llegado a trabajar tiene un plato de comida bien servido, caliente y limpio, una cama digna donde dormir y no tiene que estar peleándose con los chanchos para poder comer. El reflexionar es lo que nos hace dejar de ser animales, dejar de ser chanchos y dejar de ser burros. La conclusión es, ninguna de las dos formas de entender la vida ha entendido nada. Han buscado el sentido de la vida donde no está, en el placer, en el trabajo, en desfilfarrar, en vivir la vida loca o en acumular. El uno vive pensando solo en el presente, el otro vive pensando solo en el futuro. Ninguno de los dos ha entendido la vida. La enseñanza, me parece a mí, de la parábola es cuál es el verdadero sentido de la vida. Preguntas que más o menos nos podemos hacer. ¿Dónde está la felicidad perpetua? En la casa del Padre. ¿Cuál es el tesoro que no se acaba? El Padre mismo. Ninguno de los dos lo ha entendido. Lo han ido buscando, uno, como digo, fuera de casa, haciendo el loco, viviendo como un chancho, preocupado por comer lo mismo que los chanchos, y el otro preocupado por tener un carnerito, pensando que tiene que pedírselo a su padre, porque ha vivido como un esclavo, no como hijo. Ninguno de los dos entendió nada. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la felicidad perpetua es la casa del Padre? ¿Cuántos salmos lo dicen? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Allá están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Hay más alegría en tu casa que en mis días, más alegría en tus atrios que en mis días en mi casa. Hay un montón de salmos que hablan de todo esto. Y el tesoro escondido, la perla preciosa que vale más que todo lo demás, es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, lo puede todo. Porque el Padre nos ama como somos, así chanchitos y burritos y a veces carneritos y lo que seamos. Así nos ama. Porque a Dios le importamos más nosotros que nuestros trabajos y nuestros méritos. No te deprimas cuando las cosas no te salen. A Dios le importamos más nosotros que nuestras faltas y nuestros pecados. Somos sus hijos, somos sus engreídos. Esta es la enseñanza de esta parábola, por eso el protagonista es el Padre. Y nos dice, déjate abrazar por el Padre, como abraza al hijo pródigo, déjate recibir en la puerta de casa, como sale a recibir al hijo mayor. Y en este tiempo de Cuaresma, y en cualquier época del año, por supuesto, dale una alegría con una buena confesión.